Un saludo cordial para todas las personas que nos escuchan, presentes y televidentes. Aquí estamos para dar continuidad a las orientaciones en la educación de jóvenes y adultos para que reciban los principales contenidos que deben dominar con vista a un cierre de curso feliz, un cierre de curso con resultados positivos. Para contextualizar, referirnos a los elementos relacionados con los elementos actuales, con los momentos actuales, vamos a estar haciendo referencia a la globalización. Nos referimos a la globalización porque está vinculado a uno de los contenidos que trataremos hoy en nuestra clase con respecto a las relaciones entre los países del mundo. Esa globalización que tiene un sello imperialista porque quieren imponer todas las relaciones, quién gobierna, quién manda, quién controla los recursos, quién dirige a los países. Nosotros preferimos la globalización que nos orientara nuestro comandante en jefe cuando nos llamó a globalizar la solidaridad. Queremos globalizar la solidaridad porque es lo que se hace en Cuba cuando nuestros médicos salen a salvar vida a todos los países. Cuando los médicos que están aquí están en su trinchera al lado de cada enfermo, defendiendo la solidaridad y luchando también con el mismo objetivo. Cuando en cada cuadra la dirección de los CDR está cumpliendo con el país, con la orientación de las direcciones del país para orientar, para ayudar, para solidarizarse con las personas que están solas. Pero también podemos hacer referencia a nivel mundial cómo China ayuda a países que están enfrascados en la batalla por la enfermedad que hoy nos azota. En todos esos elementos está presente la solidaridad, pero también en geografía nosotros tenemos presente la solidaridad. Este trabajo de estas clases que presentamos, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos un equipo de trabajo. Podemos mencionar como compañeros de la provincia de Holguín, como Vivian Garrido y Mariel Iquiala, participan en nuestro equipo de trabajo mandando actividades, mandando sugerencias, mandando ejercicios, y esto precisamente permite que mejoremos, que estemos a una mayor altura en el desarrollo de las clases que estamos desarrollando, que estamos presentando aquí con ustedes. Hoy vamos a estar trabajando en el primer semestre, en la parte final de la unidad 2. Uno de los objetivos es identificar las fases de la luna, sus efectos, los eclipses también, y de eso vamos a estar hablando. La luna como único satélite natural de la Tierra, como nuestro astro más cercano, que es 50 veces menor que nuestro planeta, que tiene influencia, por ejemplo, en las mareas, con todos los efectos positivos que sabemos que producen las mareas como fuente de energía y todos los resultados y todos los que podemos conocer sobre esta, quizás para los pescadores y para otros elementos. La influencia de la luna en la agricultura, y ahí están las características de este satélite. Su superficie es muy accidentada precisamente por los volcanes que recibió en algún momento o por los bombardeos de meteoritos que ha tenido. Destacar que su rotación y su traslación tienen una duración similar. ¿Qué hace esto? Que la cara visible de la luna sea una, porque hay una cara que es oculta, que nunca la vamos a estar viendo, precisamente por esta combinación entre dos movimientos. Entre sus fases, que uno de los objetivos es la luna nueva. ¿Qué decimos de la luna nueva? Que esta está entre el Sol y la Tierra, que no se ve, y decimos un conjunto de características que vamos a presentar ahí en relación con estas fases. Aquí ustedes ven la fase de luna nueva
cómo la luna le está presentando su cara visible al sol, y desde la Tierra durante una semana vamos a estar privados de ver la luna. Esa es la etapa de la luna nueva. Luego le sigue la luna de cuarto creciente, que avanza, que crece, que presenta un cuarto y que avanza durante este periodo para llegar a la luna llena. Como ustedes ven ahí, la luna llena tiene su cara visible frente a nuestro planeta, y entonces es cuando la vemos total. Bien, por este mismo movimiento. Vamos a ir cerrando esta fase y cómo se presenta la luna de cuarto menguante, cómo ella avanza de la luna llena y va disminuyendo ese cuarto hasta llegar otra vez a la luna nueva y repetirse el ciclo del cual estamos hablando. Vamos a trabajar también con un objetivo que es identificar los eclipses, destacando cómo se forman los mismos. Hay que definir para eso el término eclipse, que como dice ahí, es la privación de la luz que llega a un astro al interponerse otro entre el que emite la luz y el que la recibe. En este caso hay dos astros que se interponen. En un momento se interpone la luna, en otro momento se interpone la Tierra y produce los dos tipos de eclipse que vamos a tratar. Vamos a tratar un eclipse de sol, bien, vamos a tratar un eclipse también de luna y vamos a ver en el esquema, se observa cuando se produce el eclipse que estemos hablando. En este caso, podríamos estar hablando del eclipse de sol. Y ahí vemos cómo la luna se interpone entre el sol y la tierra y precisamente su cono de sombra llega hasta la tierra, y todo el que está presente en ese cono de sombra sencillamente no ve el sol. De ahí el nombre que este eclipse tiene. Hay además diferentes formas de ver el eclipse de sol. Un eclipse total, que es cuando no se ve la superficie. Un eclipse anular, que es cuando la superficie se ve en forma de anillo. Y un eclipse parcial, que es cuando se ve una parte de la superficie. Todo esto depende de la posición que tenga el observador. Si el observador está en el lugar de la Tierra donde el cono de sombra llega, está en sombra, no ve sencillamente nada del sol y lo ve total. Y así sucesivamente, por ahí se explican, ahí están planteados cómo sucede, cómo se ve el eclipse anular desde determinada posición. El eclipse de sol, ya hablamos de todas estas características, ahí le tenemos estos elementos para los que copien estas situaciones, los que lo tienen también puedan estudiar un poco más detenidamente al respecto.
el eclipse de luna, bueno, ahí lo tienen los elementos que se presentan en este eclipse de luna. Lo vamos a presentar aquí en el esquema. Ya ven que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Quien proyecta el cono de sombra es la Tierra. Y entonces la Luna está ahí dentro de ese cono de sombra. Por lo tanto, no vemos la Luna. Ahí está sencillamente el momento de la producción de este eclipse, que es un eclipse que además se ve por el tamaño de la luna, se ve prácticamente en todo el hemisferio en un momento determinado. No ocurre así con el eclipse solar, porque la dimensión, en este caso del Sol, influye, y de la Tierra, influye en que no sea observado en todo el hemisferio. Por eso muchas personas han visto más un eclipse de luna que un eclipse de Sol. Estos son los elementos de la unidad 2, el último elemento de la unidad 2 que necesitamos conocer. Vamos a referirnos a las precisiones que debemos hacer de la unidad 3. Ya estuvimos hablando algo de ella cuando hablábamos de su evaluación y hablábamos de trabajos prácticos, etc. Ahora vamos a situar algunos elementos en cuanto a su clasificación que ustedes ven ahí planteados, que son los recursos renovables, como los forestales, el agua y otros, los no renovables, que son todos los minerales, y dentro de ellos los recursos, además, energéticos, que están entre los minerales, y otros que vamos a estar hablando de ellos. De aquí derivamos una tarea. Caracteriza uno de estos recursos naturales. Se habla de muchos de ellos en varias diapositivas que estemos planteando. Van a estar viendo estos ejercicios, por ejemplo, los minerales energéticos, en qué página están, el petróleo, el gas, el carbón. Bien, que estos son minerales fósiles. Sin embargo, ponemos también energético el uranio, que no es un mineral fósil, es un mineral que lo encontramos en rocas magmáticas, y por lo tanto, cuando decimos fósil es porque tiene su origen en materia orgánica, que tuvieron un proceso de descomposición en determinada etapa de la historia geológica del planeta. Ahí van a hablar de la importancia y de la localización. Cualquiera de ellos pueden estarlo abordando en sus tareas evaluativas. En estos recursos minerales ya vemos también que le habla de los metálicos, y sobre todo hay una palabra que se llama localización, que deben cumplir con eso. Hablamos del hierro, del níquel y de otros recursos. Entre otros recursos, tenemos ahí los recursos naturales, climáticos. Ahí los recursos climáticos, donde está la presencia del sol, donde está la presencia del viento, y todo eso tiene influencia en el turismo, en la agricultura y otros. Los recursos hídricos, con las aguas oceánicas, el recurso tierra y forestal. De todos estos elementos que estamos hablando ahí, que están bien aclaradas sus páginas, pueden hacer sus evaluaciones. Sus evaluaciones, sus tareas, que queremos que le den la importancia necesaria y que la hagan con amor, con presencia, con elegancia. Y como en su escuela, en los tiempos normales, la lleven a sus profesores cuando se incorporen a las escuelas, una selección por lo menos de ellas bien bonita, para que tengan un criterio evaluativo muy positivo. Estos son los contenidos del primer semestre. En el segundo semestre vamos a estar hablando en la unidad 5, y es lo que hablábamos al inicio de la clase, de las relaciones económicas entre países. Este mundo es un mundo de niveles de desarrollo diferentes, sobre todo países desarrollados y países subdesarrollados. Los más desarrollados, ahí se les plantea que cómo llevan al mercado materia prima y alimentos en menor precio. Por ejemplo, los sustitutos del caucho podrían ser productos. Con el caucho se hacían los neumáticos, se hacían un conjunto de productos que los desarrollados, con su selva, con sus bosques, los exportaban. Hoy esto se hace con el petróleo, con productos sintéticos, se llevan al mercado, se elaboran los neumáticos, se elaboran todos los elementos del plástico y todo un conjunto de cosas que antes se hacían con productos naturales. Hoy ya vemos que ha cambiado esta situación y los países subdesarrollados son los afectados. Aquí vemos cómo
los organismos financieros internacionales, el Banco Mundial, imponen condiciones, intereses y por supuesto, eso que crea, ¿qué afectación crea? La deuda externa, crea drogadicción que se multiplica y los países desarrollados son los principales consumidores, pero afectan a los subdesarrollados, donde a veces quieren imponer sus condiciones para exigirle. Sin embargo, los principales responsables de todo esto es el mundo desarrollado. Nosotros planteamos ahí otra tarea. ¿Por qué son injustas estas relaciones? De manera que tienen una orientación de sus profesores con los trabajos prácticos que orientaron desde la primera clase. El que hizo sus trabajos, pues sencillamente ya tiene hecho su trabajo, ya lleva algo relacionado a sus profesores y ya pueden continuar desarrollándose en otras actividades. El que no lo ha hecho todavía puede llevar estas tareas, estos ejercicios y sencillamente bien hecho, con calidad, con los requerimientos que llevan, pues pueden tener también una evaluación positiva. O sea, escoger entre los elementos orientados y estas tareas que estamos orientando para su evaluación, con presencia, con amor, con elegancia, con contenido, con estudio. Y así aprovechen mejor los tiempos que estamos viviendo de esta etapa, que estamos en casa y tenemos sencillamente que aprovechar para mejores estudios. Ahí está la tarea esta que estamos planteando. Hay además un estudio de Cuba que van a hacer ahora. En el estudio de Cuba, aquí por ejemplo planteamos, es el otro elemento que nos falta en la unidad 5, situación geográfica, estrategia de desarrollo económico de Cuba, esa misma que vimos cuando hablamos de 1959 a 1989 y todo cómo fue avanzando el país en educación, en cultura y en múltiples renglones. Vimos los efectos del periodo especial y vimos los efectos de la actualidad. Pero cuando hablamos de la situación de Cuba, que en aquel momento no teníamos que abordarla, la estamos abordando ahora precisamente porque nos corresponde ya el cierre de la unidad. ¿Qué sabemos nosotros de la situación de Cuba? Sencillamente Cuba, la llave del Golfo por su posición geográfica. Si vamos a ver ese elemento, tenemos que pensar desde cuando existió el sistema de flota y cómo todas estas naves españolas se reunían aquí. ¿Por qué? Porque era el centro, porque era el lugar principal. Ahí está cómo se aborda la situación y lo favorable que resulta esta posición de Cuba. Precisamente por eso el imperialismo nos envidia, por eso nos ataca, por eso nos agrede, porque envidian todo esto, lo desean para ellos, para sus ataques, para sus agresiones. Ahí hablan de localizaciones y hablan de un conjunto de cosas y les damos la página. Pero además hay una tarea que es argumentar esta posición geográfica y esta importancia de la estrategia. Seleccionen, trabajen, lean sus libros y creo que por ahí van a estar trabajando, van a estar apoyando muy bien los elementos que estamos hablando. El otro aspecto que planteamos aquí es la situación actual de Cuba. Cuando hablamos de situación actual de Cuba, es el ejemplo en el desarrollo de la biotecnología. Es el análisis de todos los niños que reciben niños y niñas que reciben sus vacunas cada año para que no sean víctimas de muchas enfermedades que hoy acaban en el mundo y que antes de esta revolución acababan también aquí en Cuba. Y hoy ya no existen logros de nuestra medicina, logros de nuestra biotecnología y de toda la dedicación que se le ha dedicado a la salud. Aquí tenemos una cifra interesante. 256 enfermedades son tratadas en Cuba con fármacos de esta industria. Sencillamente tenemos que hacer saber esto, además de aprovechar, además de utilizar estas medicinas, además de tener la seguridad, todos nuestros adolescentes
todas las madres que están gestadas y otras, toda nuestra población, con la seguridad que nos ofrece nuestro sistema de salud, bueno, pues tenemos que decirle esto a nuestro pueblo y al mundo, bien, de cómo todo esto nos sirve para seguir adelante. Ahí le plantean los sitios donde van a encontrar informaciones sobre esta. Leer, seguimos diciendo que toda esta página, cuando hablamos del libro de texto, estamos hablando de este libro, que es el que estamos usando, pero pueden ir buscando en todos estos elementos que estamos planteando aquí. Cuando hablamos de antología de mapas, estamos hablando de este libro, que aparece con sus mapas bien diferentes, para que ahí estudien, para que ahí localicen, trabajen la actividad cartográfica, vean dónde están los meridianos, dónde están los paralelos, cómo uno nos define el ecuador, nos define el norte y nos define el sur, la línea ecuatorial. De ella hacia arriba tenemos el norte, de ella hacia abajo tenemos el sur. Y todos esos elementos hay que utilizarlos para localizar, para ubicar geográficamente. El meridiano de Greenwich, ahí los van a ver en su antología de Atlas. Cómo nos define a partir de el este hasta el meridiano 180 y el oeste también hasta el meridiano 180 al oeste. Estos elementos hay que utilizarlos para la ubicación geográfica. Nosotros los llamamos, hasta aquí son los contenidos de nuestra evaluación, hasta aquí son las tareas que ustedes van a desarrollar y que van a llevar a sus maestros, están bien planteadas, bien orientadas. Hemos insistido en la unidad 2 y en la unidad 5, porque son las que nos faltaban por dar, porque ya la unidad 1, cuando empezamos a trabajar aquí, estaba abordada a nivel de escuela, estaba evaluada en actividades sistemáticas, pero estas unidades hemos dicho de tarea y hemos dicho de un conjunto de cosas que le pueden ser útiles para entregar a sus docentes. ¿Qué queremos decirle? Bueno, vamos a dar una próxima clase donde estaremos hablando, ya haciendo precisiones de los trabajos prácticos integradores, de algunas actividades que ustedes puedan desarrollar para sus trabajos evaluativos y, como iniciamos diciéndole, para que tengan un final desde el punto de vista educativo con resultados positivos, como todos merecen, como todos ustedes estudiantes merecen, y para eso estamos desarrollando estas clases. Les deseamos precisamente que tengan un final de resultados felices, pero para obtener resultados felices hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que tener disciplina, y yo creo que esos elementos, todos los estudiantes, hay muchos estudiantes que lo tienen y son capaces de arrastrar consigo a los demás e incorporarlo a esta tarea, que es la tarea que todos debemos alcanzar, tarea por el bien de todos. Hacia eso vamos. Ahí tienen los contenidos, revisen todas esas páginas que están ahí, y yo creo que los resultados van a ser como los esperamos desde el punto de vista estudiantil y en todas las esferas de la vida que nosotros necesitamos que trabajen.